Ciencia, salud y medio ambiente. Séptimo grado. Niveles de organización ecológica. Parte 2. Hola, qué gusto que estén acá conmigo en una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a continuar viendo el tema de la semana anterior, pero profundizaremos un poco más en las poblaciones, específicamente en su estructura y en sus propiedades. Si recuerdas, antes vimos los niveles de organización ecológica. ¿Cuáles eran? Pues fácil, era población, comunidad, ecosistema y biosfera. Ocasionalmente también hablamos de otro nivel que sería el bioma, el cual es un conjunto de ecosistemas de unas propiedades semejantes. Entraría entonces entre ecosistema y biosfera. Ahora también vamos a hablar sobre las propiedades que tiene cada uno de esos niveles y lo vamos a hacer ejemplificando con las especies y con las poblaciones. Si crees que es mucho, no hay problema. Primero haremos un repaso. Niveles de organización ecológica. Como ya vimos en la clase anterior, el nivel de organismo se refiere más bien a los individuos. Los individuos son la unidad de interacción, pues se relacionan con otros y con su ambiente. Pero para interpretarlo mejor, necesitamos los otros niveles. Así, los individuos de la misma especie forman poblaciones. Dentro de una población, los individuos interactúan entre sí, por ejemplo, compitiendo o colaborando. Por otro lado, las localidades tampoco se encuentran solas, integran comunidades. Estas se encuentran formadas por poblaciones de diversas especies que se relacionan en un mismo lugar y tiempo. Obviamente, todo ser vivo depende del entorno abiótico. Así tenemos el nivel de ecosistema. Podemos verlo como la suma de componentes bióticos y abióticos, o lo que es igual, una comunidad más su ambiente circundante. Al incluir el medio no vivo, el flujo de la energía y el ciclo químico son aspectos importantes para comprender cómo funciona un ecosistema. Bien, hemos repasado entonces la arquitectura de los niveles de organización y anteriormente vimos que la dinámica de los ecosistemas puede ser muy compleja. Entonces, esta complejidad de hecho puede ser medida en los atributos que surgen en cada nivel. A esta nueva complejidad y los atributos que surgen lo llamamos las propiedades emergentes. Ahora bien, vamos a tomar de ejemplo las poblaciones para hablar sobre las propiedades emergentes, pero para ello necesitamos primero conocer sobre las especies. Veamos. La definición de especie puede ser compleja, así que la veremos referida únicamente a individuos o poblaciones que son capaces de reproducirse sexualmente. En este contexto, la especie es una población natural de individuos semejantes que se reproducen entre sí y tienen descendencia fértil. Un determinado grupo se encuentra aislado reproductivamente de otros. El aislamiento reproductivo puede deberse a características genéticas, anatómicas, fisiológicas, conductuales, entre otras. Bien, ahora surge la pregunta, entonces, ¿qué es una población? Pues una población es un grupo de individuos que se encuentran aisladas, ya sea demográfica, genética o reproductivamente de otros grupos de organismos. A eso lo vamos a entender como una población. Ocasionalmente se llama población a todos los individuos de una especie, como lo hicimos antes. En ese caso vamos a decir o vamos a entender por término de población a uno llamado subpoblación. Cualquiera sea el caso, en el nivel de población surgen nuevas propiedades que no están en los otros niveles, como pasa con los demás. Entonces vamos a ver algunas de estas propiedades. La primera que vamos a ver es la densidad. La densidad es aquella propiedad que nos dice cuántos individuos existen en un espacio dado. Es decir, relaciona, como puedes observar en esta fórmula que aparece en pantalla, cuánto es la población
versus cuán es la superficie donde estos se distribuyen, es decir, número de individuos entre el espacio donde se encuentran. Aquí es importante que en población puedas ver que no necesariamente vamos a poder contar todos los individuos, entonces puede ser medida o puede ser estimada. Luego, en la unidad de abajo donde dice superficie, obviamente hay que poner una unidad de superficie, como pueden ser metros cuadrados, kilómetros cuadrados o hectáreas, pero eso funciona con los organismos terrestres. Ten en cuenta también que es espacio lo que nos están pidiendo. Entonces, en algunas poblaciones acuáticas podemos poner ahí una unidad de volumen. Y para que nos quede un poco más claro, es hora de que veamos un ejemplo. Si nos preguntamos cuál población es más densa entre una población de 10 ardillas que habitan en 2 hectáreas en el Parque Bicentenario y una población de 15 pezotes que habitan en 4 hectáreas de bosque en el Parque Nacional El Imposible, ¿cómo lo resolverías? Usando la ecuación, incluso mentalmente, podemos darnos cuenta que la densidad de las ardillas es de 5 ardillas por hectárea, mientras que la de los pezotes es de 3.75 pezotes por hectárea. Es decir, la población de ardillas es más densa que la de los pezotes, cada cual en su lugar de origen. No obstante, como pudiste observar, podemos compararlas gracias a que usamos la misma unidad de medida. Bueno, ahora conozcamos otros 2 parámetros que tienen o que se pueden medir en las poblaciones. El primero de ellos sería la abundancia o el tamaño poblacional. En esto hay que hacer notar que el tamaño de la población es en realidad la cantidad de organismos que componen esa población en un espacio y en un lugar determinado. Ahora bien, nuevamente, como no siempre lo vamos a poder medir exactamente, contar uno a uno, los podemos estimar y entonces preferimos utilizar el término de abundancia, que son los directamente medidos. Las poblaciones pues tienen un número que fluctúa, o este número de abundancia fluctúa debido a las incorporaciones o a los individuos que salen de la población. Estos factores vienen dados, por ejemplo, por la inmigración, el número de nacimientos o natalidad y la mortalidad, que es lo mismo que el número de muertes. Estos individuos no se encuentran todos organizados o distribuidos de la misma manera en un espacio. Este es otro parámetro de la población, los patrones de distribución. Estos patrones suelen ser cómo se disponen los organismos en el espacio que les corresponde. Ahora vamos a ver un poco más acerca de estos patrones. Modelo al azar o aleatorio. La posición de cada individuo en la población es independiente de otros. Ejemplo de este patrón de dispersión son las plantas que se establecen por semillas arrastradas por el viento, las cuales pueden distribuirse aleatoriamente en un hábitat con recursos uniformes. Modelo agrupado o agregado. Los organismos se presentan en parches, donde son más abundantes. Las plantas y hongos a menudo se agrupan en sitios donde las condiciones favorecen la germinación y el crecimiento. Los insectos pueden agruparse bajo el mismo tronco debido a la humedad. El agrupamiento de animales también puede estar asociado al comportamiento de apareamiento y depredación. Este es el patrón de dispersión más común. Modelo regular o uniforme. Este patrón de dispersión puede resultar de interacciones directas entre individuos de la población. Ejemplo de ello son algunas plantas que secretan químicos que inhiben la germinación y crecimiento de individuos cercanos. Los animales también pueden presentarlo por interacciones antagónicas como la territorialidad. Este tipo de dispersión es menos común que los patrones agrupados. Bien, ahora pasaremos a hacer otro pequeño ejercicio para dejar todo más claro.
Supón, por ejemplo, que eres parte de un grupo de biólogos que quieren saber cuál es la densidad de ardillas o están estudiando las ardillas que se encuentran en el Parque Cuscatlán. Pues si lo piensas bien, por lo ancho de las calles y lo transitado de las mismas, es muy probable que las ardillas no abandonen fácilmente el parque. Entonces, en este caso, la migración podríamos asumirla como que es casi nula. En este caso, entonces, el número de individuos de la población sería o estaría más bien dado por la razón entre la natalidad y la mortalidad de esas ardillas. ¿Cuál es el parámetro del número de ardillas que tenemos ahí? Si son 100. Muy bien, se trata entonces de la abundancia absoluta de ardillas. Pero como dijimos antes, las ardillas se tienen que distribuir en el espacio. ¿Qué parámetro entonces es el que necesitamos conocer? Excelente, es la densidad. Para calcularlo podemos utilizar nuestras calculadoras o nuestros celulares. Supongamos entonces que el parque tiene unos 60.000 metros cuadrados. ¿Cómo hacemos para estimar la densidad? Pues simplemente vamos a dividir 100.000 entre los 60.000 metros cuadrados y así tenemos entonces que existen 0.00167 ardillas por cada metro cuadrado. Pero obviamente no vamos a ver las ardillas por cada metro. Esto es equivalente entonces a aproximadamente 1.670 ardillas por kilómetro cuadrado. Son muchas ardillas, ¿verdad? Pero lo has hecho muy bien. Es así como se hace el cálculo para este tipo de parámetros de la población. Ahora fíjate en la imagen que aparece en pantalla. ¿Qué patrón de distribución tienen estos organismos? Muy bien, se trata del modelo agregado o agrupado. Ya estamos listos para terminar este tema. ¿Sabías que las especies exóticas son aquellas especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio voluntaria o involuntariamente? La paloma de Castilla, Columba livia, es una especie originaria de Eurasia y África, por lo cual en nuestro país es una especie exótica. Esta ave ha sido introducida en todo el mundo, pero son una amenaza a la salud de la población, ya que pueden transmitir variedad de enfermedades a los humanos por contacto con sus heces y plumas. Muy bien, ahora resumamos lo visto en clase hasta el momento. Tenemos que los niveles de organización presentan diferentes propiedades y estuvimos hablando específicamente del nivel de población, que era una población, pues un grupo o conjunto de individuos de una misma especie que se ven aislados geográfica, reproductivamente de otros grupos. Esa es la definición de una población. Ahora, obviamente, les podemos medir algunos atributos. ¿Cuáles eran? El número de individuos que integran la población es el tamaño de la población. Pero como no siempre sabemos exactamente cuál es el tamaño, sino que lo estimamos, esta unidad medida la denominamos como abundancia. Ahora bien, los organismos se distribuyen en el espacio, no están todos apuñados. Entonces, a eso le llamamos densidad, el número de individuos por la unidad espacial que estamos muestreando. Así también, la forma en cómo se distribuyen tiene un patrón. Esos son los patrones de distribución. Y esas son las propiedades que vamos a ver hasta ahora. Ahora es tu turno. Veamos qué tanto hemos aprendido respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Falso o verdadero? En una población, los individuos interactúan entre sí y con otras especies. Si respondiste verdadero, estás en lo correcto. Una especie es una población natural de individuos semejantes que se reproducen entre sí y tienen descendencia fértil. Si nuevamente respondiste verdadero, estás en lo correcto. La densidad de una población es determinada por la cantidad de especies y la distribución de ellas en un área determinada. Si respondiste falso, nuevamente en lo correcto.
Los factores que determinan el tamaño de una población son el número de incorporaciones y pérdidas de individuos en una población. Si respondiste verdadero, lo has hecho muy bien. La disponibilidad de recursos no afecta el lugar donde viven las poblaciones o su patrón de dispersión. La respuesta es falso. Si respondiste así, estás en lo correcto. Bueno, esto ha sido todo por esta vez. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que la próxima semana hablaremos acerca de las comunidades, así que no te lo vayas a perder. Por el momento, continúa con tus tareas y también continúa con tus medidas. Por supuesto, seguiremos aprendiendo en casa.